En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, 1 de abril de 2023, contemplamos el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 56, donde nos dice que en aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no todo, o que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad de los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región continua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén para la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No va a venir para la fiesta? Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos a puertas ya de la Semana Santa y el drama vemos de Jesús que se entra en un punto quizás álgido de controversia. Ahora vemos cómo las autoridades judías traman su asesinato. Y pues nos podemos dar que en este evangelio que se nos relata, vemos cómo la fama de Jesús ha crecido debido a todos esos grandes signos que está haciendo, en especial por ese último que había realizado, que era la resurrección de su amigo Lázaro. Vemos que su popularidad se ha convertido en la peor amenaza y empezó la gente a creer, y tiene muchos adeptos, muchos seguidores, cosa que perturba a esos jefes judíos que temen perder pues de nuevo su templo y quizás esa débil paz que vive la ciudad de Israel. Pero también vemos cómo este sumo sacerdote proclama unas palabras que se convierten sin pretenderlo en profecía. Es mejor que muera uno solo por el pueblo, que no perezca toda la nación, que es Jesús, hermanos, el siervo sufriente. Este que perezca, esta persona que muera, es nuestro Señor Jesús, ese siervo sufriente que cargará sobre todo cargará si el pecado, los sufrimientos y la negatividad del mundo entero. Su entrega generosa y radical será pues el mayor signo para todos, por el cual de alguna manera empezaremos a creer y tendremos vida plena. Esto nos permite de alguna manera entender muchas lecciones para nuestra vida. Y podemos tomar como primer punto, hermanos, es que siempre en la vida, siempre en la historia, existe actualmente y en el futuro posiblemente existirá, es aquella oposición entre el bien y el mal, entre los creyentes y los no creyentes. Siempre habrá eso, lo que entregan su vida a Cristo, porque lo reconocen como el sabio y salvador del pecado, y aquellos que por más que pudieran ver milagros, por más que pudieran ver prodigios todos los días en su vida, no creerían en Jesús. Hermanos, que este tipo de enseñanza o de reflexión del día de hoy de la oposición entre el bien y el mal no nos escandalice, que esto no nos alarme y que no nos desanime. Amén. Que no nos desanime en esa creciente oposición que siempre ha existido entre el bien y el mal. Pues Jesús, nuestro Señor, ya lo ha anunciado. Lo anunció cuando dijo: el trigo, la buena semilla y la cizaña, la mala semilla, esto siempre existirá, lo dijo.
Por eso nuestra iglesia es un misterio de coexistencia, hermanos, entre dos semillas que aparentemente a primera vista parecen ser muy similares, pero una genera pan, mientras que la otra simplemente genera maleza. Entonces, ¿qué amenaza con dañar, devorar, asfixiar la buena semilla? Esta maleza siempre la va a amenazar con devorarla, con asfixiarla, esta buena semilla. Por eso, no te escandalices, hermano, hermana, cuando te encuentres mal en tu corazón o cuando encuentres mal en tu corazón, cuando las batallas interiores que todos libramos pasas y sufres en el día a día, y no te escandalices. Cuando encuentres quizás mal en personas cercanas a ti, es el misterio de la vida, hermanos. Es la razón principal de la vida. Pero Jesús es el redentor de todos los hombres, de ti y de mí, por su entrega y muerte en la cruz. Y luego su gloriosa resurrección nos garantiza, hermanos, de seguro que nos garantiza de que el bien y la verdad, la belleza y lo noble triunfan siempre sobre el mal, sobre ese mal, la mentora de lo feo y de lo indigno. Amén. Ese es como primer punto. Ten en cuenta que siempre va a existir una lucha, una oposición entre el bien y el mal. Y como segunda reflexión de nuestra vida podemos tener en cuenta de que es lo que los judíos en esa dureza de corazón, o por lo menos las autoridades representadas en el Sanedrín judío, en ese sumo sacerdote, los fariseos deciden acabar la vida de Jesús, deciden matarlo. Hoy nos preguntamos, ¿por qué el odio frente a la iglesia? ¿Por qué el cuestionamiento permanente a todos los católicos? ¿Por qué a veces ese discurso tan negativo frente a aquella persona que practica la religiosidad? Y pues nos podemos dar cuenta y podemos ver que eso no es de ahora, es de todos los tiempos. Y Jesús lo profetizó, Jesús lo dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes, mis discípulos, igualmente los perseguirán. Hermanos, muchas veces nos veremos amenazados, muchas veces seremos objeto o mejor víctimas de envidias y de celos, y probablemente el mundo lo hará, o los hombres del mundo lo harán. Y nos podemos preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué no soportan ver a un hombre religioso? ¿Por qué no soportan ver una iglesia que clama siempre la misericordia, el amor, la paz y el perdón? ¿Por qué no soportan a esa persona que a pesar que tú lo apuñalas en la espalda, voltea y te mira con amor? Pues hermanos, es porque verdaderamente existe una ceguera y un endurecimiento en el corazón. Esto es la gran parábola, la gran historia de la condición humana. Y por eso no te puedes acobardar, por eso no te puedes amilanar. Si algo necesita este mundo actual, hermanos, son hombres y mujeres con coraje, hombres y mujeres valientes, que no se atemoricen, que no se intimiden. Cuando toca marcar distancia frente al pensamiento que nos impone hoy el mundo, a la ideología de género, al aborto, a la eutanasia y a tantas cosas que no son acordes al plan de Dios. Que no nos atormente eso, hermanos, cuando sacamos esa distancia frente a ese pensamiento que nos impone el mundo, porque si pensamos distinto, muchas veces ese temor existe entre nosotros. Uy, si yo pienso distinto, de seguro que voy a ser expulsado, voy a ser expuesto al bullying, al matoneo, al desprecio, a las burlas. Pero ten en cuenta que el Señor vivió esta realidad y sin embargo se mantuvo en la fidelidad y obediencia, en esa fidelidad y obediencia al mensaje y a los mandatos de su Padre Dios. Amén. Entonces, hermanos, que no te amilane cuando ves endurecido en la gente, ves endurecido al corazón de las personas. Como tercer punto, podemos descubrir también que más allá que la lucha entre el bien y el mal, que las obras de justicia y aún las actuaciones de injusticia, se está escribiendo un plan misterioso de salvación de Dios. Hoy descubre, hermano, hermana, que en ese aparente mal que vives, en ese aparente mal que padeces en tu existencia, Dios va a escribir algo derecho y Dios escribe siempre derecho en renglones torcidos, y que Él, que es Dios, tenlo en cuenta, Él que es Dios, es el único capaz de sacar bien del mal, es el único capaz de sacar bendiciones de los sufrimientos humanos.
Y esto lo profetizó Caifás, ese sumo sacerdote, cuando quizás de manera acomodada para su conveniencia dijo: ustedes no saben nada y no comprenden que conviene que un solo hombre muera y por el pueblo, y no padezca no perezca toda la nación. Hermanos, de alguna manera indirecta, de acuerdo a su conveniencia, usó esta profecía para beneficio suyo, pero no se dio cuenta que a través de esta profecía vino la muerte de Jesús, que desde el punto de vista humano quizás fue un fracaso y la mayor de las injusticias, pues a través de la muerte de Jesús podemos ver desde otra óptica y como lo hizo este sumo sacerdote, podemos ver que se alcanzó el perdón de los pecados, la remisión de todos ellos y la salvación de su alma en la vida eterna con Dios. Amén. Qué misteriosa, hermanos, es la voluntad de Dios. Y así la entendemos, así la seguimos y así de seguro la cogemos desde nuestra fe. Amén. Entonces, reflexionemos estas tres cosas. Si ha existido, tenemos que tener en cuenta que siempre ha existido lucha entre el bien y el mal, que siempre hay una ceguera y endurecimiento en el corazón, por eso existen las envidias y las ganas de querer hundir y tumbar a las personas de bien. Y tercero es que Dios saca siempre el bien, saca siempre un bien del mal, saca siempre bendiciones de sufrimientos. Cada vez que me pongo a permitir a leer este mensaje me llama mucho la atención, hermanos, hasta qué punto de vista puede llegar la ceguera y la envidia de alguien. Hasta qué punto puede llegar la ceguera y envidia de las personas. El comentario de los sumos sacerdotes en el Sanedrín me parece realmente quizás un sinsentido, ¿no? Como ese hombre está haciendo muchos prodigios, ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán el templo de nuestra nación. ¿Qué palabras, qué ceguera y qué envidia? El problema en el fondo, hermanos, no es que los romanos fueran a destruir el templo, sino que todos van a creer en él. Ese fue el gran problema. Que todos van a seguir a Jesús. Ese fue el gran problema. Es realmente impresionante hasta dónde podemos engañarnos nosotros mismos y ser capaces de actos tan viles como la muerte de un inocente cuando nuestros intereses se ven afectados. ¿Cuántas veces hemos visto y quizás nosotros también hemos hecho? Hemos calumniado a una persona con tal que no llegue a nuestro puesto. Esto es importante, hermanos, en nuestra vida, pues situaciones parecidas se pueden presentar en nuestra vida, en donde podemos escudarnos detrás de principios religiosos en el bien de la iglesia para no perder nuestra posición social, un puesto determinado, sobre todo nuestro estatus dentro de una parroquia o un grupo religioso. Es necesario abrir los ojos y ver, como dice San Pablo, que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. No te escudes entonces nunca detrás de trincheras religiosas. Lo más seguro es que lo que vayas a hacer sea contra ti mismo y contra el mismo Dios y de su iglesia, producto de tu ceguera espiritual. Amén. Entonces, hermanos, hoy estamos invitados a erradicar nuestro egoísmo y a unirnos a Jesús en su entrega de amor. El ego se opone a la entrega, la fidelidad al servicio desinteresado. La cruz es el camino que nos conduce a la verdadera felicidad. Cuando seamos capaces de renunciar a nosotros mismos, a nuestros propios intereses y pensar en el bien y la felicidad de los demás, brotará de nuestra vida el torrente inagotable de la fuerza del Señor. Amén. Sigamos entonces a Cristo en la hora de su glorificación. Hermanos, hoy es el tiempo oportuno. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.